En la madrugada del 26 de julio de 2016, ocurrió un incidente sin precedentes que sumió a todo el archipiélago japonés en un estado de shock y terror. Un asaltante irrumpió en un pacífico centro para discapacitados, arrebatando cruelmente la vida a 19 personas dormidas, y dejando a otras 26 con heridas imborrables. Este caso, registrado como el peor asesinato en masa en la historia de la posguerra de Japón, escondía una verdad impactante que superaba toda imaginación. Capítulo 1. Un grito en la silenciosa madrugada. Ubicado en el profundo verdor de la ciudad de Sagamiara, en la prefectura de Kanagawa, se encontraba el Tsukui Yamayuri en Tsukui Yamayuri-en. Este era un hogar pacífico donde personas con discapacidades intelectuales graves vivían bajo el cálido cuidado de la sociedad. Los 149 residentes llevaban sus propias penas, pero se apoyaban mutuamente para vivir el día a día. Esa madrugada era tan silenciosa como cualquier otra. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando la mayoría de los residentes y el personal nocturno estaban profundamente dormidos, un grito espeluznante rompió la calma. Un hombre vestido de negro se acercó al edificio como si le fuera familiar. Rompió una ventana del primer piso con un martillo y entró. En sus manos sostenía cuchillos afilados y bridas de plástico. Los ojos del hombre brillaban con una fría ira y locura. Inmediatamente, amenazó a un empleado del turno de noche. Lo ató con las bridas y le quitó las llaves de las habitaciones de los residentes. Luego, como si estuviera cazando, abrió una por una las puertas de las habitaciones y comenzó a blandir su cuchillo indiscriminadamente contra los discapacitados que dormían. Los discapacitados graves que no pueden comunicarse no merecen vivir. Murmurando estas escalofriantes palabras, fue arrebatando una por una las vidas de aquellos que ni siquiera tenían fuerzas para resistirse. Gritos de auxilio y gemidos de terror resonaron por todo el centro, pero su cruel cuchilla no se detuvo. En solo 40 minutos el lugar se transformó en un infierno de caos y sangre. Alrededor de las 2:45 de la madrugada, cuando la policía y los equipos de emergencia llegaron tras la llamada de un empleado, se encontraron con una escena demasiado horrible para ser contemplada. Los pasillos y las habitaciones estaban manchados de sangre, y las víctimas yacían esparcidas por todas partes. El recuento final fue de 19 muertos y 26 heridos. La sociedad japonesa quedó conmocionada por la noticia del peor asesinato en masa cometido por un solo individuo en la posguerra. ¿Quién y por qué habría cometido un crimen tan atroz contra personas tan vulnerables? Todo Japón ardía en preguntas e indignación. Capítulo 2. La inesperada identidad del criminal. Unas 2 horas después del incidente, un joven entró por su propio pie en la comisaría de Tsukui, llevando una bolsa con cuchillos ensangrentados. Su nombre era Satoshi Uematsu, de 26 años. Sorprendentemente, hasta hacía solo unos meses, había sido un empleado del mismo Tsukui Yamayuri-en. Fui yo. Es mejor que gente como los discapacitados desaparezca. Los policías no podían ocultar su asombro ante su actitud serena. Al confesar el crimen, ¿cómo pudo un hombre que una vez cuidó de discapacitados convertirse en un monstruo tan espantoso? Según la investigación policial, Uematsu era un joven corriente, que soñaba con ser maestro. Su padre era profesor de primaria, y él también había asistido a una universidad de educación con la misma aspiración. La gente de su entorno lo recordaba como una persona alegre y amable. En diciembre de 2012, fue contratado como empleado en el Tsukui Yamayuri-en. Al principio, parecía cuidar bien de los discapacitados. Sin embargo, con el tiempo, las ideas retorcidas que se escondían en su interior comenzaron a aflorar.
Empezó a decir abiertamente a sus compañeros cosas impactantes, como las personas con discapacidades graves no tienen sentido en la vida o deberían ser sometidas a eutanasia. El punto de inflexión llegó en febrero de 2016, cuando escribió una carta espeluznante en la que declaraba que masacraría a 470 discapacitados, e intentó entregarla en la residencia del presidente de la Cámara de Representantes en Tokio, siendo detenido por la policía. Esta carta incluso contenía planes detallados del crimen, incluyendo el Tsukui Yamayuri-en. Mi objetivo es crear un mundo donde los discapacitados múltiples puedan ser sometidos a eutanasia, con el consentimiento de sus tutores. Los discapacitados solo crean infelicidad. Omisis, esto es por el bien de Japón y del mundo. A raíz de este incidente, fue diagnosticado con riesgo de dañar a otros, e ingresado a la fuerza en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, solo 12 días después, fue dado de alta, con el diagnóstico de que sus síntomas habían mejorado. 5 meses después, se convirtió en el asesino en serie, que aterrorizaría a la sociedad japonesa, regresando al lugar donde había trabajado. La sociedad había manejado con negligencia las señales de peligro que él había enviado, y como resultado, no se pudo evitar la terrible tragedia. Capítulo 3: Una convicción retorcida y las preguntas que quedan. En enero de 2020, comenzó el juicio de Satoshi Uematsu, en el Tribunal de Distrito de Yokohama. Con la atención del mundo entero puesta en él, Uematsu sorprendió al mostrar en el tribunal una actitud de no arrepentimiento por su crimen. Su defensa argumentó que se encontraba en un estado de capacidad mental disminuida debido al cannabis, pero el propio Uematsu lo negó, dejando claro que su crimen fue el resultado de una firme convicción. Los seres humanos que no pueden comunicarse no son diferentes de los animales. Matarlos fue por el bien de la sociedad. No me arrepiento en absoluto. Sus descaradas y retorcidas afirmaciones continuaron durante todo el juicio, dejando una vez más profundas cicatrices en los corazones de las familias de las víctimas. El tribunal desestimó sus argumentos y los sentenció a muerte, calificando su crimen como atroz por negar fundamentalmente la dignidad humana. No apeló, y la sentencia de muerte fue confirmada. Sin embargo, su condena a muerte no fue el final de todo. Este caso planteó preguntas serias y fundamentales a la sociedad japonesa. Inmediatamente después del incidente, la policía y los medios de comunicación mantuvieron en el anonimato los nombres de las víctimas a petición de sus familias. Esto se debió a la preocupación por el segundo daño y los prejuicios sociales que las familias restantes podrían enfrentar si se revelaba que eran familias de discapacitados. Este hecho fue un amargo reflejo de cuán profundamente arraigados están la discriminación y los prejuicios contra las personas con discapacidad en la sociedad. Aunque es fácil culpar de esta tragedia a los pensamientos retorcidos de un solo hombre, este incidente expuso de manera muy clara una sombra oscura que nuestra sociedad había estado ignorando. En una sociedad que solo valora la productividad y la eficiencia, ¿cómo se respeta a los débiles y a las minorías? ¿Con qué se debe medir la dignidad humana? El caso de Sagamiara nos pregunta: podemos condenar firmemente al monstruo llamado Satoshi Uematsu, pero podemos afirmar que somos libres del caldo de cultivo social que permitió que sus ideas retorcidas germinaran. El sacrificio de 19 vidas inocentes podría no ser solo el resultado de la locura de un asesino, sino una tragedia nacida de la indiferencia y los prejuicios de toda nuestra sociedad. El caso de la masacre en el Centro de Discapacitados de Sagamiara que sacudió a Japón en 2016. Detrás del terrible crimen cometido por un ex empleado, se encontraba la impactante idea de que los discapacitados no merecen vivir.
Este incidente quedó registrado en la historia como una tragedia que no debe olvidarse, que nos obliga a reflexionar sobre la dignidad de la vida y nuestra percepción de los miembros más vulnerables de la sociedad.